Efesios, capítulo 3, de quien toma nombre toda familia. Ese es nuestro tema, ¿no? A ver, aparece en la escena. De quien toma nombre toda familia. El apóstol Pablo nos dice allí en Efesios, capítulo 3, versículo 14, dice: y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos con el 20 todos juntos. Y aquel que es poderoso todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Este pasaje tiene un contenido maravilloso, indescriptible, y termina diciendo: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Hay algo que escape a su conocimiento, a su atención o a su realización? ¿Hay algo que Él no pueda? Esto es una buena nota que nos genera esa convicción fundada en esta verdad, convicción basada en el oído. Eso es la fe. La fe es por el oír y oírlo por la palabra de Dios. Y aquí tiene que operar esa convicción fundada en el oír. Y cuando oímos lo que la palabra de Dios dice, esa palabra produce, es decir, Dios la prospera para aquello para lo cual fue enviada. Dios la prospera para eso. Vamos a creer esta palabra, que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Seguramente hoy, cuando comenzamos el tiempo juntos, hemos pedido al Señor, hemos orado al Padre en el nombre de Jesucristo, planteando parte de nuestra realidad, algunas cosas que nos preocupan, que nos tienen allí, uno diría, inquietos. Eso que estuviste pidiendo y que oramos al Padre en el nombre de Jesús, tiene esta respuesta. Tiene esta respuesta. Te falta esto. Tiene esta respuesta. Amén. Eso. Aleluya. Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que hemos pedido o de lo que hemos entendido. Nosotros entendemos lo que entendemos. Esa es otra realidad. Entendemos lo que entendemos. Nuestra mente, ¿no es cierto?, tiene una capacidad para diagramar cosas. Dios nos ha dado una capacidad intelectual, no hay duda. Y podemos ver hoy, a través de la inteligencia artificial, hasta dónde hemos llegado, y todavía no hemos llegado al curso final. Pero podemos apreciar que Él nos capacitó. Y todo lo que viene desarrollando la ciencia es muy interesante. Pero ahora estamos hablando de algo que es sobrenatural. Esto está más allá del intelecto. Y por eso esto no se puede digitar
con nuestros sentidos. Esto solo se puede albergar en nuestro corazón por la fe. Convicción basado en el oído. Y allí voy a encontrar la verdadera realización. Por eso quiero confirmarte a través de la palabra que lo que estuviste pidiendo cuando comenzamos, Él lo va a realizar. Mucho más allá. Mucho más allá. El más allá tiene que ver con la generosidad de Dios. Simplemente para observar algo más de esto. Dice que Él cuando da medida buena, medida apretada, medida rebosando y medida desbordante. Él cuando da hasta que desborda. Cuando Él da su espíritu, no lo da por medida. Dice que fueron los discípulos desbordados por la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere desbordar tu vida, mi vida. Quiere llevarnos a esta experiencia para que en donde estemos, tu vida sea un desborde de la gracia del Espíritu de Dios en vos. Haya un desborde. Qué interesante. No importa cuántos somos aquí. Ni uno diría, bueno, pero todavía con todos los que somos podríamos influenciar en este sistema. Sí, claro que sí. Donde vos estás, tenés que ser esa influencia santa para producir lo que Él quiere producir, que es tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Él lo produce en nosotros, pero Él quiere producirlo en los hombres, en todos los hombres. Por eso, a partir de esta dimensión de vida, nosotros tenemos la vida de Cristo, vida divina y en nosotros. Dejemos de arrastrarnos, dejemos de seguir, no raspándonos, dañándonos. Es tiempo de vivir como corresponde. Dice Jesús, o así le dijo Jesús a Nicodemo: los que nacen de agua y del Espíritu son como el viento, no se arrastran, no se arrastran, son como el viento, son guiados por el Espíritu Santo. Por eso hoy nosotros tenemos que despegar de este ambiente, de esta atmósfera que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque el Dios de este siglo opera en los hijos de desobediencia y tiene capacidad operativa en los aires. Es el Dios, es el príncipe de la potestad del aire, pero nosotros no estamos bajo su jurisdicción. El nada tiene que ver con nosotros, por eso más aún nosotros tenemos que expresar las bondades de nuestro Dios. No nos arrastremos, comencemos a ser guiados por el Espíritu. Dice que son como el viento. El viento no se arrastra, el viento arrasa con todo lo que encuentra a su camino. Amén. No te arrastres, ni te dejes arrastrar. Somos como el viento. Nosotros somos impulsados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esa tarea que Él nos encomendó. A cada uno, no a algunos en particular. A cada uno Dios nos encomendó una labor para que la llevemos a cabo. Para eso fuimos ungidos, investidos con poder de lo alto, para llevar a cabo esta tarea maravillosa de proclamar el Evangelio del Reino a toda criatura. Y por supuesto, juntamente con ellos las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios. Si hubieran cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, dice el Señor, tomarán serpientes. Qué tremendo, ¿no? Amén. Pero vamos a hablar hoy, Día del Padre. Y Él es nuestro Padre. ¿Quién es tu Padre? Claro. ¿Y tu Padre biológico? ¿Es tu Padre o no es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Bien sabemos que nuestra paternidad aquí es momentánea. Y que esa paternidad tiene un valor, tiene crédito, no hay ninguna duda. Tiene que desarrollarse
bajo la autoridad de Cristo. Esa paternidad tiene que ser una paternidad santa. Tiene que ser y tiene que tener la característica de Dios el Padre. Porque Jesús vino a revelar al Padre. Es cierto que Juan 1:18 dice a Dios, nadie le vio jamás. Pero dice a continuación, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Hemos leído al comienzo que nadie va al Padre si no es por Jesús. Conocerlo al Padre únicamente es a través del Hijo. Por eso conocerlo a Él podemos vivir una vida no solamente santa, sino que podemos desarrollar una paternidad santa. Él reveló al Padre y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. A Dios nadie. Moisés quería ver su gloria, pero Dios le dice, no puedes ver mi rostro y continuar con vida. Y dice, pero te voy a ocultar en ese hueco de la roca, pondré mi mano y verás mi espalda. Y él proclamó su nombre. Pero Jesús vino para mostrarnos al Padre. Por eso esto es maravilloso. A Dios nadie le vio jamás. A ver, vamos juntos. A Dios nadie le vio jamás. Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a comprender mejor esto que vamos a hablar. Porque el apóstol Pablo nos introduce con unos términos tan expresivos. Son términos que obviamente nos elevan la mirada, porque nos llevan a pensar de un modo diferente. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando hablamos de padre, hablamos de pater, que es el vocablo griego para padre, y dice que es una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Nutridor, protector, sustentador. Nutridor, protector, sustentador. Mientras pensaba en estas tres características, obviamente que no podemos definir la paternidad de Dios, porque nuestros términos siempre se van a quedar chicos, ¿no? Siempre nuestras expresiones van a ser muy escasos para poder apreciar las bondades que hay en nuestro Padre eterno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo destaca el apóstol Pablo. Él constantemente en sus cartas dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene todo, allí está, hay un saludo previo, pero a partir de allí viene todo o se deriva todo, yo diría, una gratitud a Dios y una búsqueda en la revelación de su ser para que la iglesia pueda comprender, yo diría, la magnitud de esa persona que es nuestro Padre. Por eso Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios el Padre? En la persona de su Hijo. En la persona de su Hijo, porque Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que está en el Padre está en el Hijo. Necesitamos conocer esto. Pero dediquémonos un poco más a estas tres cosas para introducirnos en esta materia. Cuando hablamos de nutridor, hablamos de dar alimento, mantenimiento, suministrar lo que necesitamos. Es decir, aumentar la sustancia del cuerpo. Es necesario eso
por medio del alimento. Vieron que las Escrituras hablan de esto. Cómo Dios el Padre nos nutre. Y dice que el alimento, ese alimento sólido, viene por conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra es alimento, es lo que nos alimenta. Y necesitamos de ese alimento. Las Escrituras nos hablan. Dios nos habla a través de las Escrituras. Y allí encontramos ese alimento que aumenta nuestra capacidad de vida. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo te alimentas cada día? Aquí hay virtud. En esta acción hay virtud. Aumentar, dar nuevas fuerzas en cualquier línea y en particular con respecto a lo moral y a lo espiritual. Llenar, colmar abundantemente. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vaya si Él nutre abundantemente. Por eso pregunté ¿cómo te estás alimentando? La palabra nutre. Y dentro de las Escrituras hay un alimento que es propio para una primera instancia de la vida cristiana. Y a eso la Biblia le llama la leche espiritual. Pero luego, en la medida en que vamos creciendo, nos vamos alimentando. Como ustedes saben bien, el bebé se alimenta de la leche materna. Y es el mejor alimento para él. Aparte de los brazos de su mamá, que lo abriga con su afecto, con su amor. Y lo hace crecer. Pero luego, en la medida que crece, viene la papilla y cortamos muy detenidamente trozos de carne para que vaya alimentándose mejor. Pero luego, en la medida que crecemos, viene el alimento sólido. Ya superamos las primeras instancias de lo que es la vida cristiana, el arrepentimiento, la doctrina del bautismo. Ya entendemos lo que es el propósito de Dios y entramos a cursar otras instancias de la vida. Para estas instancias necesitamos un alimento mayor para que alcancemos la madurez. Y Dios nos nutre. Vieron que el salmista en el Salmo 23, él dice, Jehová es mi pastor, nada pues me faltará. Esa función pastoral de nutrir, de cuidar, de alimentar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos sabe llevar a esos pastos delicados. Es decir, cómo Él nos nutre. Cuando ponemos en escena esta imagen, Jehová es mi pastor, nada pues me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Al mirar esto, me parecería ver a Jesús en esta instancia. Cómo Él caminó con sus discípulos y cómo la sociedad de ese tiempo pudo apreciar lo que significó tener al Mesías con ellos, al pastor de las ovejas. Y vaya si lo vieron, porque lo pudieron descubrir en distintas instancias. En aquel momento donde Él multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? Vaya si los alimentó. También humanamente, lo que necesitaban en su humanidad, también Él lo proveyó. No hay nada que Él no pueda proveer. Por eso dijimos, mucho más allá, mucho más allá. ¿Qué opinión tenés de Dios Padre? ¿Cuál es la imagen que tenés de Él? Puedo entender que algunos pueden tener una imagen un tanto deteriorada por causa de la paternidad biológica. Entiendo que allí puede haber cierta frustración por la forma en que hemos sido tratados, padres violentos, agresivos, que maltratan a sus hijos, exasperados, que maldicen y que no expresan lo mejor para ellos, y que creen que con la violencia pueden resolver algo. No digo que no necesita corrección un hijo, no me malentiendan. Entonces aquellos que no han tenido una paternidad con una imagen adecuada,
eso puede corromper la imagen que las Escrituras quieren aportar acerca de Dios. Pero quiero que sepas, por eso pregunté, ¿quién es tu Padre? Nosotros cometemos muchos errores. Yo levanto las dos manos, no una, y las dos no me alcanza para reconocer mis errores. Pero Dios en su gracia y en su favor nos permite llevar a cabo una paternidad santa, donde podemos reconocer nuestros errores y saber que en muchas cosas nos hemos equivocado. Esa paternidad tiene que tener dignidad para reconocer sus errores. Pero algunos ya no están. Hay padres que ya han transitado sus días y ya no están. Y diríamos que lamentable que ya no haya tiempo para recuperar esos momentos tan gratos que hubiésemos querido tener y hubiésemos deseado de todo corazón para tratar algunos aspectos que no han quedado resueltos. Pero aquellos que se han quedado con una imagen triste de lo que es un padre, quiero decirte que tu Padre es Dios. Él es tu Padre eterno. No te quedes con la imagen de ese padre biológico, porque esta paternidad es momentánea. Estamos para poder encauzar la vida y luego ya grandes entender que somos amigos. Hay que entender esa transitoriedad de la paternidad. En el Imperio Romano parecía que la patria potestad se eternizaba y el padre seguía teniendo derechos, su hijo, aunque este fuese un magistrado, y podía hasta quitarle la vida. Qué instrumento, ¿no? Pero hoy, entendiendo la verdad revelada de lo que debe ser esta paternidad santa, entonces hoy podemos comprender que en la medida en que nuestros hijos crecen, ahora somos amigos. Y luego cuando ellos se casan y tienen hijos, compartimos las mismas realidades. Compartimos las mismas realidades. Ahora mis hijos son padres o madres, padres como yo o madres como Marga. Podemos comprender lo mismo. Hay una grata comprensión. Vaya si Dios nos ama y lo dio todo por amor a nosotros. El amor está trazado por esa entrega incondicional. Deberíamos entregar lo mejor que tenemos. Sigue Jesús diciéndonos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan? Por eso Él está poniendo un nivel más adecuado para tu necesidad. No te quedes con ningún complejo, ningún prejuicio, ninguna herida. Quita de vos toda amargura, toda herida y perdona y ordena tu corazón. Si lo hubiese aún, y si no lo hay, me alegro, me gozo, que podamos descubrir hoy en la paternidad biológica esa amistad que necesitamos tener, no una imposición. Dios como Padre nunca impuso nada, ni lo impone. Él es un Padre maravilloso, que primero enseña, tiene una voluntad que se llama preceptiva, enseña, y luego desarrolla una voluntad que se llama permisiva, no porque es permisivo, porque una vez que Él enseña, nos delega a nosotros la virtud para desarrollar esa voluntad que Dios estableció en el hombre para vivir en el marco del deseo de Dios. Y más aún cuando hemos nacido de nuevo y hemos conocido la verdad. Amén. Pero luego hablamos de protector. Esta palabra significa amparar, favorecer, defender, resguardar a una persona de un prejuicio, peligro, poniendo algo encima. Dice que Él nos cubrió. Dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Fíjate qué imagen esta. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Ahora, algunos lo malinterpretan este pasaje porque piensan que cubrir es esconder algo. No, lo mismo que justificar. Cubrir significa, vamos a decirlo en los términos del profeta Isaías, mas el herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibió el castigo y nosotros fuimos sanados. Es decir, el amor de Dios cubre, nos cubrió. Él nos cubrió. Él recibió el castigo. Él se hizo como nosotros. Él se identificó con nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él vino para proteger nuestras vidas. Él no vino para condenar. Él vino para salvar. Me gustaría ahora que juntos proclamemos el Salmo 91, que destaca virtuosamente lo que significa la protección de Dios sobre nosotros. Salmo 91. Vamos juntos, puestos de pie, tomamos nuestra Biblia, la de papel, pero aquí tenemos la imagen aquí, la tecnología también. Vamos juntos a proclamar lo que es esta protección divina. Esto es protección. No se olviden lo que dijimos. El Señor dice así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos. Y entonces Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará aquello para lo cual la envié. Aquí tenemos la palabra que Él nos envió para que vos y yo sintamos esta paternidad que nos protege. Aquí hay paternidad santa sobre nuestras vidas. Vamos juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te librarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es la paternidad de Dios. Amén. Hemos dicho un lindo amén con nuestro aplauso y le hemos dado una alabanza a nuestro Dios al aplaudirle con todo nuestro corazón. Qué hermoso es leer en las Escrituras esta protección de Dios. Amén. Por favor, tomen asiento. También el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. A ver, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Maravilloso. Y el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores, que ya lo hemos declarado. Pero luego también es sustentador. Este término es tener desde abajo, sujetar desde abajo, sustentador. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tal vez no soy el mejor gráfico para sustentar esto, ¿no? Pero Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Se refiere a la provisión y al apoyo de Dios a todos los que confían en Él. A todos los que confían. A todos los que confían. Todos los que confían en el Señor pueden experimentar esto. Él es el que te sustenta, el que te conoce, el que sabe. Dios sabe de nuestras fragilidades, ¿eh? Él conoce cada instancia de nuestras vidas. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 1. Allí, Hebreos 1, 1 al 3, describe justamente las características. Y dentro de esas características podemos observar el sustentador. Hay una descripción bien clara que hace el autor de la carta. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El resplandor de su gloria qué maravilloso. Amén. Qué, digamos, qué descripción, ¿no? Tan gráfica acerca de Él. La imagen misma, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. La palabra es la palabra creadora. Cristo es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, el logos eterno. Cristo es el creador de todo cuanto existe. Nada de lo que es fue hecho sin su intervención. Principados, potestades, todo, visible, invisible, todo fue creado por Él. Y Él sustenta todas las cosas. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Vaya si hay poder en su palabra. Amén. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su palabra está vigente. Cuando Dios habla, ocurren, y todavía Él no la quitó. Cuando Él decida el final de los tiempos, entonces ya el sol, la luna, las estrellas ya no van a ser sostenidas, ¿no? Ya no van a lograr permanecer. Esa lumbrera de la noche, esa luz de la mañana, ese lucero de la mañana, ya no van a ser sostenidas. Va a ser un caos, por cierto. Por eso es tan importante destacar la grandeza de nuestro Dios, cómo Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo guarda un equilibrio maravilloso. Muchas veces me he planteado, claro que con una respuesta, ¿no? ¿Quién le dice a los árboles o a las flores que tienen que empezar a florecer o a reverdecer o a crecer cuando llega la primavera? ¿Quién le dice eso? ¿Quién le da la orden? Dios desarrolla un gobierno natural sobre toda la creación, y toda la creación obedece naturalmente a Dios. Y nosotros tendríamos que hacer lo propio, naturalmente, ¿no?
pero el hombre tiene capacidad de decisión. Y allí es donde Dios encuentra esa resistencia a veces.